Dice tu palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que siendo aún pecadores, Señor, tú has hecho eso evidente, tu amor, enviando a tu Hijo a morir por nosotros los pecadores, Señor. Y ahora, habiendo recibido tu amor, Dios, en respuesta a eso, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro ser. Te decimos, Señor, que te pertenecemos, que somos tuyos, Señor. Te honramos, Señor. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Mi vida por tu sangre, me mostraste tu luz y salvación. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste,
seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Te amaré, mi Dios, te alabo por siempre, al único Dios. Mis manos alzaré, dejo lo que soy en adoración. Me deleito en ti, a ti mi vida doy. Te amaré, mi Dios, te alabo por siempre, al único Dios. Mis manos alzaré, dejo lo que soy en adoración. Me deleito en ti, a ti mi vida doy. Señor, con amor eterno nos has amado, Dios. Y por eso, Señor, has prolongado tu misericordia hacia nosotros. Gracias por ese amor. Te bendecimos, Dios. Así como el ciervo clama por las corrientes, así, Señor, nuestra alma anhela de ti, porque nos turbamos aún en medio de cualquier situación. Hemos de alabarte, Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? Vida nueva para el mundo. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022, para nuestro seminario maravilloso como los que siempre hemos tenido en la Riviera Maya. Así es, tenemos esa excelente noticia para el 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias, así es que se va a abrir para toda la familia. Va a ser un seminario
familiar. Porque ahora tenemos talleres y cosas parecidas, ¿verdad? Así es, al ser un seminario ya no solamente matrimonio, sino familiar, vamos a tener los espacios y los talleres para los jóvenes. Hay también esos lugares que están increíbles para los niños, con actividades, con juegos. La verdad no se lo pueden perder. Las instalaciones de este hotel son increíbles. Quienes estuvieron el año pasado pueden corroborarlo. La comida es deliciosa, la atención, el servicio, los cuartos, todas las predicaciones y las conferencias que se están dando son maravillosas. Y ahora imagínate, Armando, cuando ya se les hable también directamente a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños con esas actividades. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Así es que anima a tus hijos, a tus hijas, empieces a organizar y nos vemos en el 2022. Los esperamos. No cabe duda que la tecnología de hoy puede ser una enorme bendición para todos los que estamos apasionados por la verdad. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir. En fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Nos da muchísimo gusto a Marta, mi esposa, y yo invitarles a este próximo viaje que vamos a hacer a Turquía. Y va a ser un viaje maravilloso porque vamos a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Capadocia, etcétera, etcétera. Y además estaremos en Estambul, que es la capital de Turquía, donde el comercio es impresionante. Pero independientemente de esto, será un viaje que vamos a enfocar en estos mensajes a las iglesias, y sabemos que será un viaje maravilloso del 7, para que lo apuntes en tu agenda, al 18 de junio. Del 7 al 18 de junio. Así es, estamos muy emocionados y expectantes. No cabe duda que Dios no deja de sorprendernos y Dios hace las cosas nuevas. Y este es un viaje nuevo, una experiencia nueva, un lugar nuevo que nunca hemos ido. Así es que no te lo puedes perder. Apúntate, inscríbete. Va a ser un viaje inolvidable. Es un lugar bellísimo, con lugares bellísimos. De verdad que vale la pena que todos nosotros no nos perdamos esta experiencia. Los esperamos e inscríbanse muy pronto. Vida nueva para el mundo. Llora y puedes estar de pie, pero hay veces que no puedes estar de pie cuando estás llorando, ¿no? Necesitas estar como Nehemías se sentó y dice, y lloró e hizo duelo. Nehemías se lamentaba, se lloraba de la situación, y no solamente llora, dice, hice duelo por algunos días
y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? Algo pasó en su ser, siente compasión, algo está pasando en su ánimo, incluso toma duelo, dice aquí, y ayuna. No solo se queda en esa tristeza, no solo se queda en lamentarse lo que estaba mal, sino que empieza a ayunar y viene delante del Dios de los cielos. Vamos a leer Nehemías ahora 1 del 5 al 11, que son los versículos que vamos a estar considerando para empezar con el tema de hoy. Y versículo 5 dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran amor y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te honramos, te bendecimos y damos gracias esta tarde, porque eres bueno, Señor, y tu misericordia nos ha alcanzado, Señor, esa misericordia que se renueva todos los días, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que hables a nuestro corazón y que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor, la manera en la que vivimos, Dios. Dice tu palabra de ella misma, que es espíritu y es vida. Te pedimos, Señor, que esta palabra nos de esa vida que necesitamos, Padre, que anime, que confronte, que conforte también, Padre. Queremos servirte, queremos conocerte, queremos cumplir, Señor, el propósito por el cual nos has llamado, Dios. Te bendecimos, Señor, te honramos y damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Leamos el versículo 4, ¿no?, de esta actitud de Nehemías, que se sienta, llora y que hace duelo por algunos días. No es claro, no se sabe, no se dice aquí cuánto tiempo duraron estos lamentos y el llanto de Nehemías. Dice que por algunos días, no sabemos exactamente cuántos, pero fue un tiempo que él estuvo orando, ¿no? No fue una oración inmediata en la que él esperó 10 minutos, oró y quería una respuesta en ese momento, ¿no? De hecho, de la respuesta del Señor pudieron haber pasado varias semanas, meses incluso, meses de Nehemías llorando, haciendo duelo y ayunando, ¿no? Y es muy clara esta actitud de Nehemías de que no solo es, ok, oro y espero la respuesta del Señor, pero sino hay una perseverancia en la oración. Nehemías es perseverante. Nehemías ora y está ayunando. No es simplemente que toma 10 minutos, ¿no?, o se lamenta un 10 minutos y después, ¿no? ¿Qué nos enseña la Biblia en esto? Para la oración es importante la perseverancia, estar orando en ella, ayunar, ¿no? Y esto determina también la profundidad de nuestra fe. Él está convencido de que el Señor va a responder sus oraciones, ¿no? Él está convencido que el Señor va a actuar, pero eso no hace que el Señor me va a responder, entonces dejo de orar, ¿no?
Él es perseverante y ora y ora. ¿Cuánto tiempo has perseverado en una oración? ¿Cuánto tiempo hemos perseverado cuando sabemos que es importante nuestra oración en muchos sentidos, ¿no? ¿Cuánto tiempo perseveramos? En verdad estamos orando. Y te fijas, lo vamos a estar viendo. Nehemías no nada más está orando por una situación que a él le pasa. Porque a veces en esas oraciones sí somos perseverantes, ¿no? Si hay algún dolor, si estamos enfermos, si una persona que amamos está en una situación difícil, sí perseveramos en la oración. Pero finalmente él, podemos decir que no estaba viendo el dolor. Nehemías estaba lejos de donde estaba el dolor y de donde estaba la situación. Pero con todo él perseveró y trabajó en la oración. Te voy a leer un comentario que dice un escritor. Dice: no dejes que el retraso haga tambalear tu fe. No dejes que el retraso haga tambalear tu fe. Esto quiere decir, no es que Dios esté obligado a inmediatamente responder una oración. Puede no ser en el tiempo que tú piensas que Dios debe responderte. Finalmente Él es Dios y Él sabe. Dice la Biblia que Él hace todo hermoso en su tiempo. Hay retrasos, hay o cosas que para nosotros parecen ser un retraso, pero finalmente Dios va a hacer lo necesario a su tiempo. Y dice este comentarista: no dejes que ese retraso haga tambalear tu fe, ya que es la fe la que te dará la respuesta a su tiempo. Necesitamos fortalecer nuestra fe, y la fe en medio de la oración dará la respuesta. Sigue diciendo: cada oración que se cree está un paso más cerca de la victoria final. Dice este hombre: madura la fruta, conquista obstáculos en el mundo invisible y acelera el final. Hijo de Dios, dale tiempo al Padre. Él sufre mucho por ti. Él quiere que tu bendición sea rica, plena y segura. Dale tiempo, pero sigue orando día y noche. Y sobre todo, recuerda la promesa: os digo que pronto les hará justicia. El Señor va a responder. El Señor va a responder nuestras oraciones. El Señor está atento a nuestras oraciones. Él está cercano a nuestra oración. Él nos pide orar. Él nos pide orar todo el tiempo. Orar sin cesar, dice la Biblia. Perseveremos en la oración. Hagamos hoy ese análisis. ¿Qué tan perseverante es tu oración? ¿Qué tan rápido nos desanimamos cuando no obtenemos en el momento que nosotros queremos la respuesta a esta oración? Después, decíamos, de algunos meses, Nehemías es enfrentado al rey y se empieza a ver claro que esta oración tenía una respuesta. Pero por lo menos esos 4 meses estuvo orando, ayunando, orando, ayunando. No llegó, ya llega el momento en el que el rey me va a atender. Ahora sí oro, Señor, ayúdame con el rey, ¿no? Sino fue una vida de oración, un tiempo de oración, hasta llegar al punto en el que él sabía que el Señor iba a responder, ¿no? Dice el versículo 5, Nehemías 1:5, dice así: y dije. Nehemías está hablando en primera persona y dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Aquí hay una súplica. Dice Nehemías: te ruego, te ruego. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en un ruego? Nehemías en su oración estaba rogando al Señor. Nehemías estaba haciendo una fuerte súplica. ¿Te acuerdas cuando Ana oraba? Que subía, que ella quería tener un bebé y subía y al templo y oraba y decía que lloraba y lloraba. Una súplica. ¿Has suplicado alguna vez algo? ¿Le has suplicado al Señor con todo tu corazón? Es lo que estaba haciendo Nehemías. Una súplica en medio de todo lo que él estaba viendo, ¿no? Ahora es importante poder entender
el tipo de oración que Nehemías estaba haciendo. Y es lo que vamos a estar analizando en este tiempo. ¿Qué contiene? Nos llevaríamos mucho tiempo analizando, pero esperemos que hoy podamos resumir o tener muy claro algunas de las partes de la oración de Nehemías o algo del contenido de la oración de Nehemías. Vamos a leer el versículo 5 y 6 otra vez, por favor, para hilarlo bien. Y dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora tu oído atento y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hay una palabra en el versículo 6 que Nehemías usa que le da carácter a toda su oración. Dice: y confieso los pecados de sus hijos. Se dice que la oración de Nehemías es una oración confesional. Confesional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en resumen, o dicho rápidamente, que él confiesa. Y bueno, podemos notar en el versículo 6, él está confesando los pecados de los hijos de Israel. Hay una confesión del pecado. Pero a veces esta palabra confesar no está tan clara, o no tenemos claro todas las implicaciones de esta palabra. A menudo aparece esta palabra traducida, la palabra griega yadá, que es confieso, hebrea, la palabra hebrea yadá, generalmente se traduce como confesar en las traducciones en español, ¿no? Como lo hace este versículo 6. La traducción, digamos, más usada de la palabra yadá es confesar. Sin embargo, el significado de esta palabra más amplio significa saber o conocer. Saber o conocer. Entonces, esta palabra lleva la idea de reconocimiento. Reconocimiento. O sea, confesar es un reconocimiento. Confesar habla de reconocimiento. Lo vamos a estar desarrollando, pero en el sentido que lo dice aquí, confieso los pecados, no solo estoy diciéndolo, sino tengo un reconocimiento claro de la condición del pueblo. Un reconocimiento, reconozco quién es el pueblo, lo vamos a ver más adelante. Pero en esta oración confesional de Nehemías empieza con un reconocimiento primero de quién es Dios. Recuérdate, confesional tiene que ver con el reconocimiento. Nehemías reconoce primero quién es Dios, porque él sabe quién es Dios, y Nehemías sabe que Dios lo escucha y sabe que Dios responde. Otra vez, Nehemías sabe que Dios lo escucha y sabe que Dios responde. Cuando tenemos esto claro, hermano, creo que nuestro tiempo de oración o nuestras oraciones serían diferentes. ¿No te pasa que a veces estás orando, pero lo hacemos como que de manera automática, como si el Señor no nos escuchara? Señor, gracias por esta sopita en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Nada más como un trámite que hay que hacer antes de comer o antes de dormirte, ¿no? Pero piensa en esto. El Señor, Dios de los cielos, como lo llama Nehemías, Dios de los cielos, te está escuchando y va a responder tu oración. Eso cambia tu perspectiva al venir a orar, ¿no? A lo mejor yo puedo decir cosas de alguien que está en autoridad que me gustaría decirle, ¿no? Al presidente, ¿no? Es el ejemplo que generalmente se pone, ¿no? Yo pudiera pensar en decirle cosas, hasta pudiera imaginarme decirle cosas, pero si yo tuviera la oportunidad de saber claramente que Él me está escuchando y va a responderme, mi actitud no sería la misma que cuando voy escuchando las noticias y me surge algo que le pudiera decir a alguien que está en autoridad o al presidente, ¿no?
Hermano, Dios es un Dios cercano a su pueblo. Dios es un Dios cercano a ti, que ha dejado una herramienta de comunicación, que es la oración. Obviamente su palabra, pero también la oración. Vamos por favor a Deuteronomio 4:7. Deuteronomio 4:7. Yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio 4:7 dice así en la NTV: pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que le invocamos. Deuteronomio lo dice, y Nehemías tenía bien claro esto. Qué gran nación tiene una relación tan cercana con su Dios como nosotros con Dios. Tú puedes ir en la calle y observar a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no tiene una relación con el Señor como tú la tienes, o como tú tienes la posibilidad de tener esa relación. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio? Qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor, nuestro Dios, está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. La Biblia habla de un Dios cercano. La Biblia habla de un Dios atento a tu oración. Si tuviéramos claro también que Dios nos escucha, es un Dios invisible, es un Dios que no podemos ver, es un Dios que no podemos sentir, no al menos todo el tiempo. El Señor no garantiza que siempre que oremos vamos a sentir algo, porque esto no se trata de lo que yo pueda sentir. Se trata de la convicción que yo tengo, la convicción que tú tienes de que cuando tú le hables al Señor, Él te escucha, independientemente de lo que estés sintiendo. A veces sales de estar en oración, no sé si te ha pasado, y pareciera que no pasó nada, ¿no? Pareciera que Dios no te oyó, o parecía, ¿no? Como que sales, como que oraste y sales y no pasó nada aquí. Pero nosotros no nos guiamos porque sentimos que pasó algo. Nosotros nos guiamos por lo que el Señor ha dicho. El Señor es cercano a nosotros. El Señor es galardonador de los que le buscan. El Señor es un Dios cercano a aquellos que le invocan. El Señor Dios es un Dios cercano a ti cuando le invocas, cuando oras a Él. El Señor te escucha, hermano. El Señor te escucha. Aunque no lo sientas, el Señor está presente. Versículo 5, te ruego esta súplica, oh Jehová, Dios de los cielos, dice aquí, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías conoce a Dios, sabe que Él escucha. Y el significado de esto es que el Dios personal de Israel, el Dios personal de Nehemías, es el Rey de los cielos, Dios de los cielos. Tu Dios al que le hablas es el Dios que está dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Dios poderoso que con su aliento creó los cielos y la tierra es el Dios que te escucha. ¿Te imaginas? Es el Dios que te escucha. Es el Dios que está atento a tu oración. Y Nehemías lo sabía. Este Dios que gobierna los cielos, que creó los cielos, que está por encima, este Dios soberano, ¿no?, me escucha. Y dice que guarda el pacto, que guarde el pacto. El Señor había dicho que si se arrepentían, Él los iba a traer de todas las naciones. Nehemías sabía esto. Nehemías, lo vamos a estar viendo, conocía lo que Dios había dicho. Y Nehemías estaba apelando, Señor, tú vas a guardar el pacto.
cuando venimos delante del Señor en oración, ¿cómo venimos? ¿Conoces al Señor? ¿Conoces su voluntad? A veces nos es difícil orar y pensar en la voluntad de Dios cuando oramos. Pero mientras más conozcas a Dios, conocerás su voluntad y conocerás cómo orar. Nehemías apela a lo que Dios había dicho. Tú guardas el pacto, tú eres, tú dices, ¿no? La oración entonces es una apelación a la misericordia de Dios basada en el conocimiento de su carácter. Nehemías conoce el carácter de Dios, entonces apela a esa misericordia, ¿no? Al conocimiento del pacto que el Señor había expresado hacia Israel. Este Dios cercano a su pueblo, cercano a su oración, es quien gobierna la creación. Él es Dios de los cielos, ¿no? Dice ahí mismo el versículo 5, vamos a volver a leer, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, dice, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Este Dios de los cielos es fuerte, es grande y es temible. Estas tres palabras se pudieran resumir solamente en dos. De hecho, la Nueva Biblia de las Américas y la NTV dicen solamente el grande y temible Dios. El grande y temible Dios, porque la palabra fuerza está implícita en que es grande y que es temible. Tenemos un Dios grande. ¿Qué quiere decir grande? Literalmente quiere decir estupendo, en magnitud y extensión, poderoso, mayor, ruidoso, dice. Ruidoso literalmente quiere decir, Él es omnipotente. El Señor, uno de sus atributos es la omnipotencia. Todo lo puede. El Señor todo lo puede. El Señor, Dios de los cielos, gobierna, crea sobre los cielos y todo lo puede. Y dice temible, temible. La palabra griega yaré, que quiere decir terrible, espantoso, asustar causativamente, ¿no? O sea que Él es la causa o puede causar con su presencia miedo, ¿no? Susto, ¿no? Pavor. Ese Dios temible, pero también es un Dios que guarda el pacto. Dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A veces decimos, no, al Señor se le teme, pero no se le tiene miedo. A Dios se le teme y se le tiene miedo, ¿no? Y el miedo no solo es respeto, sino Dios en su grandeza. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado alguna vez llegar a una gran cascada o al mar, por ejemplo. En algunos momentos ahí a mí me ha causado miedo ver la inmensidad del mar, ¿no? O ver la fuerza de una gran cascada que está cayendo. Da miedo, no te quieres ni acercar. Ahora imagínate Dios. Es un Dios grande que todo lo puede, ¿no? Y es un Dios temible, infunde temor. Pero ese Dios, como decíamos, es un Dios cercano a su pueblo. Es un Señor que te escucha, ¿no? Y dice aquí que guarda el pacto. Que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Ve por favor a la segunda carta a Timoteo. Segunda a Timoteo 2, versículo 13. El pueblo había sido infiel al Señor. Una característica que hemos estudiado todas estas semanas es que el pueblo se había desviado todas las veces. ¿Por qué se fue al exilio? Por el pecado, por la infidelidad al Señor, ¿no? ¿Por qué en el primer regreso no habían cumplido su propósito? Por el pecado, por la infidelidad al Señor, ¿no? ¿Por qué en el segundo regreso había pasado lo mismo, ¿no? Un pueblo infiel, un pueblo pecador. Dice 2 Timoteo
2, versículo 13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Tenemos un Dios que guarda el pacto, que dijo que iba a ser, no por nosotros, porque nosotros, hermano, somos infieles. El texto dice, si somos infieles, yo en mi caso le quitaría a Él. Si llego a ser infiel, yo sé que he sido infiel con el Señor. Pero ¿sabes qué? Él permanece fiel, porque Él no se niega a sí mismo, porque Él cumple su palabra, porque Él cumple lo que dijo que iba a hacer, porque Él no se puede negar. Esta palabra misericordia, dice que guarda el pacto y la misericordia. La palabra misericordia se puede traducir también como un amor firme, un amor que no se mueve de acuerdo a las circunstancias, un amor perfecto. Nuestro amor se mueve de acuerdo a las circunstancias. A una persona que decimos amar, de pronto pasan ciertas cosas y le retiramos nuestro amor, ¿no? Ya no es digno de nuestro amor, le movemos. El amor del Señor es firme, un amor inesperado, un favor inesperado hacia nosotros. Este Dios de los cielos, que es grande, que es temible, poderoso, que todo lo puede, permanece fiel a su pacto, permanece fiel a lo que dijo que iba a hacer, permanece fiel a su pueblo y es misericordioso. Y la respuesta, dice el texto, el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. La respuesta del pueblo es amar al Señor y guardar sus mandamientos. Ve por favor a Juan 14, 15. Te voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, Juan 14, 15. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué hace alguien que ama a Dios? Guardar sus mandamientos. No solo es decirle, Señor, te amo. Es fácil decirlo, es fácil cantarlo, Señor, te amo. Pero alguien que ama al Señor, guarda los mandamientos. El Señor guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Por qué lo amamos y por qué guardamos sus mandamientos? Porque Él nos amó primero. Y en respuesta, yo lo amo. Y si lo amo, guardo los mandamientos del Señor. Te decía con respecto al mar, ¿no? El verlo simplemente ya causa una impresión, lo ves y algo, no sé tú, a mí causa algo en mi corazón cuando veo esas cosas que el Señor ha creado, el cielo. Dios se revela a través de esas cosas. Ahora tenemos este Dios poderoso, grande, fuerte, que ha sido misericordioso contigo aunque tú has sido infiel. ¿Qué ha producido la bondad y la misericordia de Dios en ti? ¿Amas al Señor al recibir su misericordia y su amor? ¿Guardas sus mandamientos? ¿Cómo has respondido al hecho de que tienes un Dios grande, un Dios fuerte, grande y temible, pero cercano a ti? Lo describe así Nehemías. Eres grande, fuerte, temible. Se debe tener temor de Dios, pero que escucha mi oración y me responde. ¿Cuál es tu actitud delante de eso? ¿Cuál es tu actitud delante de Dios? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es la respuesta de tu corazón ante esas cosas, ante la bondad de Dios? Dios ha sido bueno. Dios no nos ha dado de acuerdo a lo que merecemos. A veces pedimos justicia, ¿no? Señor, trae justicia. Pero la justicia implicaría, dice la Biblia, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cuál sería la justicia? Yo tendría que morir. Eso sería justicia. La paga del pecado es muerte.
¿Qué sería lo justo? Morir. Y el Señor no nos ha dado eso, ni en esta tierra, y un día vamos a pasar por muerte en esta tierra, pero la promesa de Dios es vida eterna. No es lo que merecemos, no merecemos vida eterna, merecemos la muerte de acuerdo a nuestro pecado, pero por la obra de Cristo en la cruz, que murió y sufrió por tus pecados y los míos, entonces vamos a tener vida eterna, siempre estaremos con Él. ¿Qué ha producido la bondad de Dios en tu vida? ¿Cómo respondes a lo bueno y misericordioso que es Dios? ¿Cómo respondes a que el Señor ha guardado el pacto contigo y conmigo aunque hemos sido infieles? La comprensión de Dios, la comprensión de su bondad no nos guía a seguir pecando. La comprensión de su bondad, dice la Biblia, nos guía al arrepentimiento. Ve por favor a Romanos 2. Romanos 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Nueva Biblia de las Américas dice así: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia? Dios es rico, dice aquí, en bondad, tolerancia y paciencia. Piénsalo. ¿Dios ha sido bueno contigo? Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido tolerante contigo. Dios ha sido tolerante con nosotros. Dios ha sido paciente. Dios lo ha sido. Y dice aquí, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. No hay tal de que, bueno, Dios es bueno, entonces puedo seguir jugando con esto, porque Dios es bueno y finalmente nos va a perdonar. Puedo seguir haciendo esto porque Dios es bueno y me va a perdonar. ¿Sabes qué? Cuando conoces el carácter de Dios, cuando conoces quién es tu Dios, que es ese Dios grande, fuerte, temible, pero que es un Dios misericordioso, que ha guardado el pacto, esa bondad nos guía, dice Romanos, al arrepentimiento, a no seguir en lo mismo. Es importante recordar que toda oración tiene en el centro a Jesús y no a nosotros mismos. Y eso nos da una perspectiva correcta de nosotros mismos en medio de la oración, en medio de nuestra relación con el Señor. Jesús es el centro de la oración, no nosotros. Y repito, esto nos da una perspectiva correcta. Si tú sabes quién es Dios, su grandeza, su bondad, nos da una perspectiva clara de quiénes somos nosotros y del mundo que nos rodea. Y pasaremos al siguiente punto. La oración de Nehemías es confesional con respecto a Israel, confesional con respecto al pueblo. Recuerda la palabra confesional. ¿Qué quería decir confesional? ¿Te acuerdas? Reconocimiento. Primero Nehemías reconoce quién es Dios, que es el Dios de los cielos, reconoce su grandeza, reconoce que es fuerte, que es grande, reconoce que guarda el pacto, reconoce que es misericordioso. Y ahora Nehemías pasa a reconocer quién es el pueblo. Con la perspectiva de Dios, ahora reconocemos quiénes somos nosotros. Es importante recordar esto. El centro de nuestra oración es Jesús, no nosotros. La verdad es que lo común es que el centro de nuestras oraciones somos nosotros mismos, ¿no? Señor, te pido esto, Señor, esto yo, Señor, yo. Y se vuelve como que un monólogo en el que el centro de nuestra oración somos nosotros. Pero teniendo una perspectiva clara, ¿cómo oraba Jesús o cómo enseñaba a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. No empieza él orando poniendo una perspectiva en que nosotros somos los importantes o el centro de la oración. Reconoce Padre nuestro, le reconoce que Él es Padre, si bien un Padre amoroso, si bien un Padre que guarda a sus hijos, etcétera, pero Padre significa también una figura de autoridad, alguien que está por encima. Dice Malaquías, si me llama Señor, ¿dónde está mi honra? ¿No? Él es el que merece la honra, no nosotros. Ahora empieza
Nehemías a reconocer en qué condición está el pueblo. Con el conocimiento claro de Dios, decíamos, podemos tener un claro conocimiento también y una perspectiva clara de nosotros mismos. Ve por favor a Proverbios 28, versículo 13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No podemos engañar al Señor. No puedes llegar al Señor vendiéndole algo que no eres. Somos el apóstol Pablo, ¿no? Miserable de mí. Hay una ley en mí. Yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y decía Pablo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa era la condición del apóstol Pablo. Y estoy seguro que la mía no es mejor que la del apóstol Pablo. Y seguramente la tuya no es mejor que la del apóstol Pablo. La bondad de Dios nos lleva a tener una perspectiva. Entonces yo llego delante de Dios no porque merezco algo, no porque declaro, ¿no? Tan de moda. Declaro esto y yo merezco porque soy hijo del rey, ¿no? Y llegamos como hijos del rey a exigirle a Dios cuando Él es el Dios soberano y el único que merece, y que si Él declara es Él, no somos nosotros. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Y a qué nos guía el conocer a Dios? A arrepentirnos. La confesión, recuerda, es el reconocimiento primero de quién es Dios y ahora el reconocimiento de nosotros mismos. Vamos a regresar a Nehemías y vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice así: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Una vez más, día y noche oraba Nehemías, día y noche oraba. Y dice aquí: por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Reconocimiento del pecado, reconocimiento de nuestra condición. Dios había mostrado fidelidad a su pueblo. Dios había mostrado fidelidad a su pacto. Pero es algo que no había hecho el pueblo. Ya lo mencionamos hace unos minutos. Y la condición en la que estaba el pueblo, esa condición que hizo llorar a Nehemías, era el resultado o el producto del pecado del pueblo. Era el producto de su propio, lo que los había llevado a ese momento. Y es lo que está reconociendo Nehemías. Yo estoy aquí por mi pecado. Por mi pecado. No por el pecado de alguien más. Reconozcamos y cuando vengamos delante del Señor, seamos honestos. Y reconozcamos quiénes somos en perspectiva a Él. Él es santo. Y cómo, imagínate la santidad de Dios. Piensa, no sé cómo te la puedas imaginar, pero imagínate la santidad de Dios. Y ahora ponme a su lado. No hay nada que se pueda comparar. Él es santo y yo no lo soy. Y el pecado en mí es el que me ha llevado a la condición en la que hemos estado en diferentes situaciones. Así que es importante reconocer nuestro pecado. Es algo que cuesta mucho trabajo. Siempre que le preguntas a alguien, ¿y cuál es tu pecado en esto? ¿No? Ok, estás cosechando esto, pero ¿cuál fue tu error? Vamos a decir que por no llamarle pecado. No, yo todo bien. No, yo, el que es él, ¿no? Es mi esposo el que hizo, es mi esposa la que hizo, pero yo
No podemos llegar así delante del Señor, responsabilizando. ¿A quién has responsabilizado del pecado que tú has cometido? Ve por favor al segundo libro de Crónicas 7. Vamos a leer desde el versículo 11, segundo de Crónicas 7, 11. En el contexto, Salomón está terminando de construir el templo, ¿no? La vez que del templo de Salomón, ese templo que fue destruido, ¿no? Y dice así, versículo 11, así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego en la noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Versículo 13. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas y envíe plagas entre ustedes. ¿Te acuerdas? Lo estudiamos en Malaquías, lo estudiamos en Ageo, como el pueblo había sido infiel al Señor. Incluso dice, y tu bendición la he convertido en maldición, ¿no? Y ya dice el Señor que iba a pasar eso. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva. ¿Sabes qué, hermano? A veces ese Señor fuerte, poderoso y temible cierra la llave, cierra los cielos para que no llueva. ¿Te ha pasado? Dice, o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Pero dice el versículo 14, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. El Señor habla: a causa del pecado voy a cerrar las ventanas de los cielos. Voy a mandar langostas. Pero si te humillas, si buscas su rostro, dice aquí, si te apartas de la conducta perversa, si te arrepientes, el Señor oye desde los cielos y te perdona. Pero ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. No podemos seguir justificándonos a nosotros mismos o pretender que somos buenos o pretender que el Señor tiene que darnos algo porque somos buenos. La clave en esto está: Señor, ay de mí pecador. ¿Qué decía Isaías? Estaba en la presencia del Señor, ¿no? A veces creemos que estar en la presencia de Dios, estuve en la presencia de Dios, y uno sale así como que viendo hacia arriba, ¿no? Nehemías estaba en la presencia de Dios y dijo: ay de mí pecador, ay de mí. No podemos levantar este hombre que subía, ¿no? Y con la cabeza arriba diciéndole al Señor: qué bueno que estoy aquí y no me hiciste uno como ellos, ¿no? Y el otro que iba subiendo con la cabeza agachada: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, al reconocimiento de quiénes somos. Hermano, no podemos decir, el que dice que no tiene pecado, dice la Biblia, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. No podemos llegar delante del Señor a decirle: sí, Señor, yo soy bueno, entonces porque soy bueno, cúmpleme lo que quiero. Señor, estoy arrepentido, sé propicio a mí, he pecado contra ti solo he pecado, no responsabilizando a nadie más. Nehemías no había estado en los pecados del pueblo, ¿te das cuenta? Pero él dice: sí, yo y todo el pueblo de Israel hemos pecado. Nehemías no estuvo presente. Pero con todo, Nehemías no llegó con el Señor a decirle: sí, esos han pecado un montón y necesitan misericordia.
Él vino, Nehemías, y decir: yo y este pueblo hemos todos pecado contra ti. Cuando de pronto vemos un pecado cercano, un pecado en familia, un pecado en la iglesia, a veces levantamos el dedo y señalamos: sí, Señor, tu juicio sea sobre él, ¿no? Pero Nehemías no hizo eso. Nehemías dijo: sí, somos un cuerpo, hemos pecado contra ti. Hemos pecado contra ti. No se trata de ir acusando a las personas, sino: Señor, hemos pecado contra ti. Somos un cuerpo en Cristo, somos la iglesia, y las acciones en medio de la iglesia. Yo no puedo llegar delante del Señor y decirle: sí, Señor, la que pecó fue mi mano, ¿no? Ay, porque yo soy muy santo. No, somos un cuerpo, somos un organismo. Señor, hemos pecado. Nehemías reconoce la culpa del pueblo como su propia culpa, y reconoce la culpa de sus antepasados como su propia culpa. Estamos juntos en esto. Otro punto: la oración de Nehemías está basada en la promesa de Dios. La oración de Nehemías está basada en la promesa de Dios. Vamos a leer versículos 8 y 9. Dice así: acuérdate ahora de la palabra que tú diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí yo os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías sabía lo que había dicho Dios con respecto al arrepentimiento del pueblo, y a eso recurre. Señor, tú dijiste que si me arrepiento puedo venir delante de ti. Entonces Nehemías está orando de acuerdo a la palabra de Dios. Nehemías está orando de acuerdo a lo que Dios quiere. Recurrentemente pongo este ejemplo, seguramente ya lo he dicho aquí también, pero a mí me ilustra mucho, ¿no? Es como cuando una mamá manda al niño a la tienda y le dice: dile al tendero que me traiga, y le da una lista, ¿no? Y el niño llega y le dice: pues quiero un gansito, una lechita de chocolate y unos chetos, ¿no? El tendero dice: ¿a poco en serio tu mamá? O sea, vienes en nombre de tu mamá. O sea, es dudoso, ¿no? Es dudoso que ese niño, en realidad su mamá lo haya enviado a eso. No es una lista que haría una mamá. A veces nosotros llegamos con el Señor en el nombre de Jesús pidiendo lechitas de chocolate y chetos. ¿Es lo que pediría Jesús? ¿Conoces qué pediría Jesús? Nehemías sabía lo que Dios había dicho, conocía a Dios y conocía su palabra. Entonces Nehemías podía orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos orar al Señor sin el reconocimiento de su voluntad o sin el reconocimiento de quién es Él? La oración de Nehemías está basada en su promesa, y es importante, hermano, conocer su palabra, conocer sus problemas, lo que el Señor ha dicho, sus promesas, sus palabras. Y por último, el último punto es: la oración de Nehemías está basada en la identidad de Israel como pueblo de Dios. Nehemías habla y toma una identidad de pueblo, era el pueblo del Señor, ¿no? Pero si te fijas, puedes analizar el texto desde el versículo 5 al 11, que son los que leímos. En estos versículos del 5 al 11 se menciona 8 veces la palabra siervo. Se menciona 8 veces la palabra siervo. Siervo, Moisés tu siervo, yo tu siervo, el pueblo tu siervo. Nehemías se refiere a sí mismo, a Moisés y a todo el pueblo como énfasis, o le da un énfasis, pues, con respecto a su identidad frente al Señor.
Y esto revela o deja clara también la disposición de Nehemías a que Dios, la disposición de Nehemías a eso, llega en la oración como siervo, reconociendo quién es el Señor, ¿no? Decíamos hace ratito, muchas veces llegamos delante del Señor como si Él fuera el siervo, ¿no? Como si, Señor, hazme esto. No, la identidad del pueblo que Nehemías deja clara en esta oración: somos tus siervos. Dinos qué hacer. Necesitamos de ti. Venimos arrepentidos. Venimos delante de ti reconociendo que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres ese fuerte, santo, temible, dándole toda la honra. El Señor es bueno y responde esas oraciones cuando tú tienes, dice la Biblia, que si tienes necesidad, le ores al Señor. No estoy diciendo que no oremos en cuanto a nuestras necesidades, etcétera, pero sin olvidar nuestra identidad. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice Nehemías: Moisés, tu siervo, yo soy tu siervo. Venimos en oración a hablarle a nuestro Señor, no a nuestro sirviente, a nuestro Señor. Conozcamos eso y tengámoslo bien claro en oración. Ve por favor a Lucas 22, versículos 25 y 26. Hay un sentido bien claro en cuanto al servicio y ser servidores del Señor y ser servidores de nuestros hermanos. Dice Lucas 22, 25 y dice: y Jesús le dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen, te estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, y dice: y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. ¿Te das cuenta de la importancia? El que pretenda ser el mayor. Vamos por favor a Marcos 9:35. Marcos 9:35. Que dice así: Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué nos abre esas puertas en medio de la oración, reconociendo a Dios y teniendo una perspectiva clara de nosotros? Digo, la oración nos las hable Cristo a través de su obra. Pero ¿cuál es la actitud con la que llegamos? Si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Quién es el más importante aquí? El que sirve. El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Corinto, enseñándoles el ejemplo de la iglesia en Macedonia. Dice así: ellos, los macedonios, se entregaron primeramente a Dios y luego a nosotros por amor a ese Dios, ¿no? Servían al Señor y se entregaron a Él, y como resultado se pudieron entregar a sus hermanos en Jerusalén. Primero nos entregamos al Señor y después entre nosotros nos servimos. ¿Cómo estamos en cuanto a nuestra identidad de siervos? Primero delante del Señor, como servidores del Señor, y luego como servidores de nuestros hermanos por amor a Él. Tenemos bien puesta la camiseta de servicio ante el Señor. Señor, yo te sirvo. ¿Por qué? Porque eres Dios. ¿Cuántas razones hay para servir al Señor? ¿Sabes que la palabra servir literalmente o siervo, literalmente quiere decir esclavo? Muchas veces la palabra siervo la ponemos así como que, no, el siervo del Señor, así como si fuera alguien, como un título de importancia. Siervo quiere decir esclavo, el que sirve por amor, el que somete su voluntad a la de alguien más por amor. Y esa es nuestra identidad como pueblo, que le servimos a este Dios grande, temible, poderoso
pero cercano a ti, que le gusta que ores. Él pudiera hacer cualquier cosa sin que ores, ¿no? Él pudiera llevar a cabo su voluntad. Él la va a llevar a cabo. Bueno, digo sin que ores, aunque no oremos. Él hace su voluntad. Pero el Señor quiere tener una relación con nosotros. El Señor quiere relacionarse. Quiero que lo conozcas. Quiere que en medio de la oración reconozcas quién es Él. Y eso es la oración. Darte cuenta que necesitas a Dios. Darte cuenta que tú eres siervo, que tú necesitas de Él. Que la oración la necesitas tú y yo, no la necesita Dios para hacer su obra. La oración es una herramienta de Dios útil para nosotros, para escuchar su voz. No venimos a cambiar su voluntad con la oración. Venimos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, enseñaba Jesús. Así como en los cielos. Venga tu reino, que es, Señor, gobierna. Entonces mi oración no es un pliego petitorio o un manual de instrucciones para Dios, ni son las últimas noticias, pretender notificarle a Dios algo que Él sabe. El Señor busca relacionarse contigo, que tengas un claro entendimiento de quién es Dios, que tengas un claro entendimiento de quiénes somos nosotros y podamos tener una relación con Él. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por esta bendición que es poder orarte, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para poder llegar delante de tu trono sin siquiera ser anunciados, Señor? Poder hablarte como Nehemías, tener la certeza de que nos estás escuchando, que eres un Dios cercano a nosotros, que eres un Dios cercano a nuestras oraciones, Señor. Que lo que buscas en nosotros es que nos humillemos, como leíamos, Señor, y vengamos arrepentidos delante de ti. No como merecedores de nada, porque no lo somos, Señor, sino apelando, Señor, tú eres quien ha guardado el pacto cuando hemos sido infieles, y tú eres el misericordioso, Señor, no dándonos lo que merecemos, Señor, sino actuando en misericordia y amor para con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos permite, Señor, acercarnos a ti. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia con la cual nos has amado. Señor, tus discípulos decían: enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a relacionarnos contigo. Queremos orar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito. Señor, enséñanos a poder hacer uso de ese don que es la oración, Dios. No pretendiendo cambiar tu voluntad o quién eres, Señor, sino pretendiendo solamente relacionarnos contigo, Señor. Que nos hables. Y si alguna forma de pensar tiene que ser moldeada, no es la tuya, es la mía, Señor. Y creemos que eso puede pasar a través de la oración. Si alguna voluntad tiene que ser cambiada, definitivamente es la de nosotros, no la tuya, Señor. Y queremos que eso pase, Señor, a través y en medio de la oración, Dios. Señor, enséñanos a reconocer quién eres tú, Señor. A que estando frente a ti podamos ser movidos al arrepentimiento, Señor, y al reconocimiento de quiénes somos, Dios. Y poder venir delante de ti, sabiendo que nos escuchas y has de responder a nuestra oración, Padre. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.